attention, Mr. Freeman. I'm only going to say this once. En 1998, Half-Life redefinió los shooters en primera persona. Su combinación narrativa, jugabilidad fluida y una atmósfera envolvente lo convirtió en un clásico instantáneo. Valve, un estudio que apenas estaba dando sus primeros pasos, pasó de ser una empresa desconocida a un referente en la industria con semejante éxito. La expectativa por una secuela era inevitable. Cuando Half-Life 2 fue anunciado en el 2002, la industria quedó en shock. Las primeras demostraciones mostraban un motor gráfico revolucionario, una física realista nunca vista y una historia más profunda y cinematográfica. Valve prometía una secuela que no solo superaría al original, sino que redefiniría los videojuegos. Pero detrás de esas presentaciones, el desarrollo de Half-Life 2 estaba sumido en el caos. La visión del juego cambiaba constantemente, el motor Source estaba lejos de ser terminado y el equipo de desarrollo luchaba contra plazos cada vez más ajustados. Lo que debía ser una producción organizada se convirtió en un proceso caótico y lleno de incertidumbre. Los jugadores jamás vieron la versión original del Half-Life 2. Muchas de sus ideas más ambiciosas fueron descartadas, sus mecánicas rediseñadas y su historia reescrita. Hoy exploraremos un poco cómo Valve imaginó el juego en sus primeros años de desarrollo y por qué tantas de esas ideas nunca llegaron a la versión final. Antes de comenzar, sé que por ahí hay muchos documentales sobre este tema y sobre las betas de Half-Life, pero hace tiempo que quería hablar a profundidad sobre este tema, así que disculpen si llego tarde con el contenido. También te invito a suscribirte al canal, ya que eso me mantiene motivado a seguir subiendo videos y a ti te conviene para no perderte este tipo de contenido y futuros videos así. Recuerda que también están disponibles las membresías en el canal, las cuales ya puedes obtener y tienes de dónde escoger también. Así que, sin más dilación, comencemos. Tras el éxito de Half-Life, Valve se convirtió en un estudio de expansión con más recursos y una comunidad creciente. La compañía decidió que su siguiente gran paso no solo sería una secuela, sino una revolución en los videojuegos. Sin embargo, había un problema. Half-Life había sido construido en una versión modificada del motor Gold Source, basado en el viejo Quake Engine, lo que limitaba seriamente el potencial de la nueva entrega. No querían solo contar con una historia, querían construir un mundo vivo y reactivo, algo que nadie había logrado hasta ese momento. Crear un juego que redefiniera la industria no fue una tarea sencilla para Valve. El desarrollo de Half-Life 2 fue un proceso tortuoso lleno de desafíos que pusieron a prueba tanto al equipo como a la compañía. Para lograr su visión, Valve comenzó a desarrollar su propio motor Source. En paralelo, el equipo no solo estaba rediseñando un juego completamente innovador, sino que también construía las herramientas que le darían vida. Este proceso significaba que el equipo tenía que trabajar sin un conjunto estable de herramientas durante años. Cambios constantes en el motor obligaban a los desarrolladores a rehacer niveles, mecánicas y sistemas enteros desde cero. El motor Source fue revolucionario para su época, introduciendo físicas avanzadas. Gracias a la integración con el motor Havok de físicas y sus sistemas de iluminación dinámicos, sin embargo, estas tecnologías eran innovadoras pero también inmaduras. Por ejemplo, la física interactiva, aunque impresionante, a menudo creaba problemas inesperados con el gameplay. Un objeto mal colocado podía romper la jugabilidad de un nivel entero, lo que forzaba constantes ajustes. El equipo enfrentó problemas con la optimización. Half-Life 2 debía correr en una amplia variedad de hardware, desde PCs de alta gama hasta sistemas más modestos, lo que añadió complejidad al diseñar el motor. Estos desafíos técnicos ralentizaban considerablemente el desarrollo y generaron frustración interna. Valve quería que Half-Life 2 fuera más que un videojuego, quería crear un mundo vivo y reactivo. Esto incluía NPCs con inteligencia artificial muy avanzada, entornos dinámicos y una narrativa sin interrupciones. Sin embargo, muchas de estas ideas resultaron ser más difíciles de implementar de lo que esperaban. Por ejemplo, las aspiraciones iniciales para Ciudad 17 incluían un diseño mucho más extenso, con zonas abiertas que los jugadores podían explorar libremente. La idea era permitir que los jugadores descubrieran la opresión de los Combine de forma orgánica sin necesidad de forzar una narrativa. Sin embargo, esto chocó con las limitaciones técnicas y de tiempo, por lo que muchas de estas áreas abiertas fueron eliminadas o simplemente simplificadas.
El equipo también tuvo que tomar decisiones difíciles sobre los personajes y la narrativa. Muchas ideas fueron descartadas porque no encajaban con la experiencia que Valve quería entregar. Estos recortes crearon tensiones internas, ya que algunos desarrolladores sentían que estaban sacrificando elementos únicos en favor de una visión más cohesionada, pero menos ambiciosa. Valve era un estudio relativamente pequeño durante el desarrollo de Half-Life 2, y el éxito masivo del primer Half-Life los había puesto bajo una presión inmensa, con unas expectativas en aumento y un equipo limitado. ¿A qué les recuerda eso? La carga de trabajo se volvió abrumadora. Además, Valve tenía una estructura de trabajo horizontal, lo que significaba que no había una jerarquía estricta ni un líder claro del proyecto. Esto daba libertad creativa al equipo, pero también generaba problemas de organización. Los desarrolladores a menudo trabajaban en múltiples aspectos del juego de manera independiente, lo que llevaba a inconsistencias que luego requerían ajustes masivos. El crunch fue una constante durante una gran parte del desarrollo. Las primeras etapas de desarrollo estuvieron llenas de experimentación. Valve jugaba con conceptos y escenarios que finalmente serían descartados, como la base Kraken, un misterioso laboratorio submarino, o The Air's Exchange, una instalación Combine que nunca llegó al corte final. Hyperborea, come in please. This is Kraken Base. Do you read? Our situation is critical down here. We thought you were... Dentro de las etapas tempranas del desarrollo de Half-Life 2, uno de los escenarios más ambiciosos era la de Kraken Base. Este nivel consistía en una instalación científica bajo el agua, inspirada quizás por el diseño de bases submarinas en la ciencia ficción. La idea era ofrecer una experiencia atmosférica y claustrofóbica, diferente de los entornos urbanos y exteriores que definieron el juego final. Kraken Base servía como un laboratorio secreto en el que los humanos y los Combine experimentaban con tecnología alienígena y biología avanzada, según archivos recuperados de la beta filtrada y los diseños conceptuales. Habría involucrado largos túneles bajo presión, criaturas marinas hostiles y una atmósfera opresiva generada por la sensación constante de que una brecha estructural podría inundar la instalación en cualquier momento. Esto habría añadido una dinámica de supervivencia interesante, distinta a las secciones vistas en Ciudad 17. En una de las primeras versiones de la historia, una parte sustancial del juego inicial habría mostrado la base. En este punto del desarrollo se planteó que el juego comenzara con Gordon Freeman de pie sobre un lecho de hielo rodeado de una densa niebla. El jugador oiría el tañido de una campana de barco y la seguiría hasta descubrir la fuente del sonido, el cual, sorpresa, sería el Borealis. Atrapado en el hielo, el jugador entonces entraría en la embarcación a través de un agujero en el casco. En otra encarnación de la historia, la base Kraken solo aparecería de forma destacada mucho más adelante en el juego, en las regiones árticas. Al principio de la historia, Gordon visitaría brevemente la base a través del interior fallido de teletransportación en el laboratorio de Kleiner, similar a la escena del juego final. Más adelante en la historia, Gordon debía abordar el Borealis, que estaría siendo atacado en ese momento por los Combine, habiendo sobrevivido al caos a bordo hasta entonces. Odell debía declarar que la nave se usaba para llevar suministros a una estación de hielo y más abajo a Kraken. Cuando entren en una sala de radio, se escucha una llamada de socorro del Kraken. Gordon debía escapar del Borealis con Odell en un mini submarino y llegar a la base submarina. En el encuentro subsiguiente con Mossman y la eventual destrucción de la base se habrían desarrollado de la misma manera. En esta encarnación se decía que la base estaría ubicada debajo del mar, parcialmente congelado en las regiones árticas del noroeste de Ciudad 17, cerca de la costa de otra región donde se ubicaría la estación de control meteorológico. La base Kraken se encuentra en el paquete de mapas WC en varios prototipos, donde se le denomina Profunda. También existe una carpeta adicional denominada Profunda con fecha del 17 de julio del 2003, pero esta está vacía. Visualmente, la base se construyó como una gran estructura metálica submarina compuesta por varios niveles accesibles por escaleras. Los compartimientos están conectados por una serie de pasillos largos y estrechos con ventanas de ojo de buey que miran al mar. Esta parte del entorno aún no se ha construido. En estos prototipos, personajes como Odell y Alex Vance aparecen varias veces, marcando vagamente los momentos de la historia.
Sin embargo, el nivel fue descartado por varias razones. En primer lugar, el motor Source aún estaba en su infancia y no podía manejar de forma eficiente las simulaciones del agua y los efectos de presión en espacios cerrados. Además, los desarrolladores consideraron que el ritmo de juego se ralentizaría demasiado en este entorno. Tras importantes revisiones de la historia, no podían incluir los viajes a las regiones árticas, incluyendo el Borealis y la estación de control meteorológico. Elena Mossman evolucionó a Judith Mossman y su secuencia de teletransportación se trasladó a Black Mesa Este. Aunque fue eliminado, la idea influyó en futuros proyectos de Valve, como el uso de entornos submarinos en BioShock, de un antiguo colaborador de Valve, y en partes de Half-Life Alyx. Otro nivel fascinante que nunca llegó al corte final es The Air Exchange, una instalación clave en la narrativa original del juego. Según los planes iniciales, esta estructura desempeñaba un papel crucial en el ecosistema Combine, actuando como una gigantesca planta de procesamiento de aire que modificaba la atmósfera terrestre para hacerla más adecuada a los alienígenas invasores. El nivel habría mostrado al jugador una maquinaria colosal trabajando sin descanso, extrayendo oxígeno y liberando gases tóxicos. Los desarrolladores querían que The Air Exchange sirviera no solo como un reto jugable, sino también como un recordatorio visual de la opresión Combine y el impacto ambiental de su ocupación. Este diseño monumental se asemejaba al nivel de escala de la Torre Oscura, otro gran icono de Half-Life 2. Al igual que la ciudadela, el depósito y posiblemente el control meteorológico, el RX iba a ser uno de los muchos intercambios de aire difundidos en la Tierra por los Combine, similar superficialmente a las fábricas terrestres comunes. El intercambio aéreo debía ser una instalación Combine fortificada, guarnecida por soldados transhumanos y acechadores. El rol de la instalación experimentó muchos cambios a lo largo del desarrollo de su juego. Su primer rol, y el más importante, fue el de terraformar el aire regional, como había mencionado. Pero todo esto fue evolucionando poco a poco, probablemente durante el periodo de desarrollo en el 2002. En gameplay, los jugadores habrían tenido que infiltrarse en estas instalaciones utilizando mecánicas de sigilo, mientras descubrían pistas sobre las operaciones de los Combine y encontraban maneras de sabotearlas. El RX forma parte de la trama ambientada entre el depósito y las guerras callejeras de Ciudad 17, que fue completamente eliminada, reduciéndose la duración del juego a 3 días en lugar de 4 como era originalmente pensado. Sin embargo, se reciclaron algunos elementos. La destrucción de unas instalaciones importantes para desencadenar el levantamiento se fusionó con los niveles de depósito y Nova Prospect en el juego final. El RX todavía, irónicamente, estaba en los planes a finales de 2002. El mapa más reciente de RX se encuentra en el paquete de mapas WC-10-3, una descripción general del RX con un diseño diferente al del escape. Se modificó por última vez en febrero del 2022. No se sabe con certeza si el RX existe en la historia final del juego, pero como no hay referencias al mismo, es bastante probable que no exista. Esto es especialmente cierto ya que sus efectos obligaban a la población humana restante a usar máscaras de gas aparentemente en todo momento, como se vio en otros conceptos iniciales relacionados. El hecho de que no se haya visto ningún humano usando dichas máscaras significa que la idea fue prácticamente descartada por completo. Sin embargo, la escala del nivel resultó ser demasiado ambiciosa. Valve optó por simplificar la narrativa, dejando The Air Exchange como una referencia mencionada en algunos diálogos del juego final. Los primeros conceptos de Half-Life 2 mostraban una historia más cruda y opresiva. Ciudad 17 era un entorno aún más distópico, inspirado en la arquitectura brutalística de Europa del Este. El Combine no solo dominaba la Tierra, sino que sometía a la humanidad con un control absoluto. La beta filtrada de Half-Life 2 es uno de los capítulos más fascinantes y controvertidos en la historia de los videojuegos. Representa un vistazo al juego que Valve estaba construyendo, antes de que los acontecimientos cambiaran su curso para siempre. Esta versión de Half-Life 2 no era simplemente un borrador técnico, sino un reflejo de la dirección inicial del diseño.
un mundo más oscuro, experimental y expansivo. Las calles estaban dominadas por un diseño visual más sucio y sombrío, inspirado en la brutalidad arquitectónica de regímenes totalitarios. Había una mayor sensación de desesperanza con elementos como edificios en ruinas y cielos perpetuamente grises que creaban un ambiente de pesadilla. La narrativa parecía querer transmitir un tono más desesperado y cruel sobre el control de los Combine. La jugabilidad también mostraba diferencias significativas en la beta. Había una mayor variación en los mapas y la estructura de los niveles. Algunos mapas eran mucho más abiertos y exploratorios, lo que daba al jugador una mayor sensación de libertad. Aunque esto iba en detrimento de la narrativa lineal que Valve decidió priorizar en la versión final. Uno de estos mapas era el tristemente célebre Depot, que mostraba un vasto entorno industrial utilizado para transportar humanos esclavizados hacia destinos desconocidos. Este nivel, más que ningún otro, capturaba el alcance de la brutalidad Combine y mostraba lo que los desarrolladores intentaban lograr antes de simplificar el juego. En cuanto a las mecánicas, la beta contenía un arsenal de armas más variado y experimental. Entre ellas estaba el arco eléctrico, un arma capaz de disparar corrientes eléctricas a múltiples enemigos, y el flare gun, que podía usarse tanto como herramienta para iluminar zonas oscuras como para prender fuego a enemigos. También se incluirían varias variantes del rifle Combine, con diseños más primitivos y un comportamiento más experimental. Sin embargo, muchas de estas armas fueron eliminadas porque el equipo decidió centrarse en un arsenal más reducido y funcional para no abrumar al jugador. Los enemigos también eran un punto fuerte en esta versión preliminar. Además de la ya mencionada Hydra, la beta presentaba a los Mortar Sins, enormes criaturas mecánicas utilizadas por los Combines como arma de artillería. También había criaturas más pequeñas como los Fat Headcrabs, que eran aún más veloces y letales que los que conocemos en el juego final. Muchos de estos enemigos se eliminaron porque sus mecánicas no estaban bien integradas o eran demasiado complejas para el motor en desarrollo. Otra diferencia notable estaba en la narrativa y los personajes. En la beta, Ellie Maxwell, quien luego sería conocido como Ellie Vance, era presentado como un científico genio, pero sin el mismo trasfondo emocional que se le dio en el juego final. Del mismo modo, Judith Mossman tenía un rol mucho más antagonista con un arco narrativo más centrado en la traición. Cabe mencionar que el HUD de la beta, que era más minimalista y experimental, ofrecía indicadores visuales menos intrusivos, lo que reforzaba la inmersión del jugador. Aunque este diseño era prometedor, Valve lo rediseñó para hacerlo más funcional y accesible. A pesar de todas estas características fascinantes, la beta filtrada no era un producto terminado, estaba plagado de bugs y desequilibrios y elementos inacabados. Sin embargo, para los fans, esta versión se ha convertido en una especie de mundo perdido, un reflejo de lo que pudo haber sido Half-Life 2 si los eventos no hubieran obligado a Valve a cambiar de rumbo. Valve finalmente presentó Half-Life 2 al público en 2003. Los impresionantes trailers generaron un entusiasmo sin precedentes, pero también aumentaron la presión sobre el equipo de desarrollo. El anuncio oficial de Half-Life 2 en 2003 marcó un momento histórico en la industria. Valve presentó el juego como un salto generacional en diseño, tecnología y narrativa. En los primeros trailers, los fans pudieron ver la increíble fidelidad gráfica del motor Source, las físicas avanzadas impulsadas por Havok, y prometía una narrativa para expandir el universo creado por su predecesor. Sin embargo, detrás de las cámaras, el desarrollo estaba plagado de problemas. La presión comenzó a acumularse desde el inicio. Valve prometió lanzar el juego en septiembre de 2003, lo que dejó un increíble ajustado para un proyecto de tal envergadura internamente. El equipo enfrentaba una crisis de ambición. Querían que cada nivel, personaje y mecánica fueran perfectos, pero eso requería demasiado tiempo y recursos que no tenían. Esto resultó en un desarrollo caótico, con constantes revisiones y descartes. El motor Source, aunque revolucionario, también fue una fuente constante de problemas. Muchas de sus características avanzadas aún estaban en desarrollo, lo que dificultaba integrarlas con fluidez en el juego. Por ejemplo, las físicas de los objetos hoy en día son un sello significativo de Half-Life 2, generan conflictos inesperados en los mapas en aquel entonces, a veces rompiendo por completo el gameplay. La presión externa fue enorme, los fans y los medios estaban ansiosos por obtener más información sobre el juego y cada tráiler o cada nueva demo aumentaban más las expectativas. Esto creó un círculo vicioso. Valve sentía la necesidad de mostrar avances impresionantes para mantener el interés, pero cada demostración pública exponía las debilidades de un proyecto que aún estaba lejos de ser terminado. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, quedó claro que Valve no podría cumplir con su promesa. El 30 de septiembre llegó y pasó sin ningún rastro de Half-Life 2, lo que enfureció a los fans y dañó la reputación de Valve temporalmente. En este punto, los rumores sobre posibles internos comenzaron a circular.
Con el tiempo en su contra y problemas internos acumulándose, nadie imaginaba que el proyecto estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Un ataque inesperado que cambiaría el destino de Half-Life 2 para siempre. En 2003, mientras Valve trabajaba incansablemente para cumplir con las expectativas desmesuradas de la comunidad, ocurrió un evento que sacudió al estudio en su núcleo: el hackeo por parte de Axel Gam. Este incidente, sin precedentes en la industria, expuso no solo los secretos del desarrollo de Half-Life 2, sino también las vulnerabilidades de uno de los estudios más respetados del momento. En el próximo episodio exploraremos cómo un hackeo puso de rodillas a Valve y cómo lograron renacer de entre las cenizas para entregar uno de los mejores juegos jamás creados. No olvides suscribirte para no perderte la segunda parte y dejar tus comentarios sobre qué elementos de la beta te habían gustado ver en el juego final. Recuerden que las membresías del canal ya están disponibles y pueden apoyarme suscribiéndose a eso. Recuerden dejarme tu pulgar arriba para seguir motivado a subir más videos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del desarrollo de Half-Life 2. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Marsh, un abrazo y hasta la próxima.